Buenas noches, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias por lo que está haciendo, lo que hizo en nuestro tiempo de adoración, y estamos esperando, expectantes también de lo que Él va a hacer. Amén. Bueno, apenas vamos a la mitad de lo que el Señor va a hacer. ¿Dios usa a personas para sanar a los enfermos? Esta es la pregunta que le da título a este tema número 13 de la serie Temas de Importancia para la Iglesia. Es el tema número 13 y vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Santiago capítulo 5, versículos 14 al 15. Dios usa personas para sanar a los enfermos, a manera de pregunta. Y leemos Santiago 5, versículos 14 y 15. ¿Ya lo tiene? Bien, llegan rápido. Ahí van a estar en la pantalla también. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Bueno, hoy vamos a continuar hablando acerca de las sanidades. ¿Por qué? Simplemente porque hay mucho que decir al respecto. Si usted quiere aprender más acerca de esto, puede escuchar una serie que dimos hace unos cuantos meses, el año pasado, que se llamó Jesús Sana. En esa serie vimos todas las sanidades físicas que el Señor Jesús realizó en los evangelios. Todas las sanidades, no pudimos ver las liberaciones, nos centramos en las sanidades físicas y bueno, fue una serie extensa y de cada una de estas sanidades que el Señor realizó extrajimos principios y aprendimos muchas cosas. Así que bueno, la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto y por supuesto la iglesia también. Quiero aclarar que la intención de este tema, el tema del día de hoy y así como de toda la serie, no es contender con otros, sino que tiene un enfoque pastoral, y esto es importante que lo resalte. Quiero resaltar que el pastor no es la persona más importante en una iglesia, sin duda que no, pero sí tiene la tarea de guiar, de dirigir a las ovejas, a las personas que se reúnen y que han expresado su deseo de ser miembros, de dirigirlas hacia donde Dios quiera llevarlas. Yo quiero que usted tenga claro que mi trabajo no es simplemente pararme aquí y predicar un sermón. Y a ver de qué se me ocurre predicar, o a ver qué serie, a ver qué sale. No. Este es el resultado de un mover de Dios. ¿Me va siguiendo? O sea, de dónde Dios quiere llevar a su iglesia. Obviamente Dios tiene una iglesia, la iglesia universal, de la cual nosotros somos parte, los que hemos creído, somos parte de la iglesia de Cristo, que está manifestada en todos lados, en todo el mundo y por todos los tiempos, de todos aquellos que han creído, que han sido lavados con la sangre de Cristo. Pero hay iglesias locales también. Y decíamos y cantábamos hace un momento que el Espíritu y la novia dicen: ven, el Señor se va a presentar a esta novia gloriosa, sin mancha, sin contaminación. Esto es un hecho, sí o sí. Pero también hay iglesias locales las cuales hemos de ir hacia esa meta, que es presentarnos delante del Señor sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y yo tengo claro también que como pastor le voy a dar cuentas al Señor de cómo dirigí la iglesia que el Señor puso bajo mi responsabilidad. ¿Qué hice con la iglesia que el Señor me dio? Señor, no, pues ahí les prediqué sermoncitos, todo bien, más o menos. Ahí. No. La idea es que vayamos llevando la iglesia hacia donde Dios quiere. Y obviamente Dios quiere que la iglesia local, se parezca a lo que está en la palabra de Dios. Que la iglesia se parezca a lo que vemos ahí en las Escrituras. Nuestro modelo de iglesia no es como lo hacen en X país. No quiero dar países para que cuando diga el país no lo relacionen con alguna iglesia. Repito, no es mi intención contender, sino guiar a la iglesia. Nuestro modelo no es alguna iglesia en algún lugar actual. Nuestro modelo es la palabra de Dios. Ese es mi objetivo, llevar a la iglesia en su liturgia, es decir, en la manera en la que tiene su culto, en la que se desarrolla el culto, que se parezca a lo que vemos en la palabra de Dios. Esa es nuestra inspiración. Y debo aclarar que estoy consciente que esta enseñanza la pueden escuchar pues, otros creyentes de diferentes partes del mundo, de diferentes trasfondos, pero la enseñanza va dirigida principalmente a la iglesia local, a esta iglesia que está aquí. Diga yo. A los que están aquí, a los que van a escuchar después, que por causa de fuerza mayor no pudieron estar, pero como decía, estoy consciente que hay hermanos que lo escuchan en otros lados. Qué bueno, para eso lo transmitimos, para que las personas se edifiquen y pudieran no estar de acuerdo con lo que enseñamos. Y están también en todo su derecho, ¿no? Si tú estás cambiándole al televisor y ves un programa que no te interesa, ¿qué haces? Te vas al que sigue.
O sea, no le hallo sentido en meterte a un video y decir no estoy de acuerdo y empezar a comentar cosas de que no estás de acuerdo. Pues ¿por qué mejor no le apagas y ves otra cosa con la que sí estás de acuerdo, ¿no? Pero nos gusta andar en el argüende, nos gusta andar en el pleito, ¿no? En las contiendas, como dice la palabra de Dios. Pero aclaro, este mensaje va dirigido hacia nuestra iglesia local. Lo que hemos planteado y plantearemos tiene como propósito que tengamos claro por qué hacemos lo que hacemos en nuestra iglesia local y hacia dónde nos dirigimos como iglesia local. ¿Por qué cantamos como cantamos? Bueno, porque la palabra de Dios nos lo indica así. ¿Por qué oramos como oramos? Porque la palabra de Dios nos lo indica así. Y queremos ir pareciéndonos cada vez más a lo que vemos en la palabra. El tema de las sanidades es relevante. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nos enfermamos. ¿Cuántos de aquí se enferman? Todos nos enfermamos y por eso el tema de las sanidades viene a ser un tema relevante. Si tú observas el ministerio de Jesús, es algo que platicaba yo con mi esposa, el Señor Jesús, que es nuestro modelo, por cierto, el modelo de todo creyente y por supuesto el modelo de todo pastor, y por supuesto nos puso las bases para llevar a cabo la iglesia, de cómo Él quería que su iglesia se viera una vez que Él partiera y dejara su Espíritu Santo. Pero vemos el ministerio de Jesús, su ministerio terrenal. Fíjate cómo el Señor sí, por supuesto, predicó el arrepentimiento. Por supuesto, enseñó acerca del reino de Dios con parábolas y de muchas formas. Por supuesto, esto fue relevante, ¿no? Fue lo más importante de su ministerio, el predicar, el enseñar, el dar su vida en la cruz, por supuesto. Pero también vemos en los evangelios ampliamente cómo el Señor se encargó de las necesidades del hombre. Se encargó de esas necesidades terrenales, si quieres llamarle así, del hombre. Y si tú ves los evangelios te vas a dar cuenta cómo el Señor se centró en la parte espiritual, por supuesto, claro, dando vida eterna, hablando y tocando, hablando al Espíritu, pero también se centró en la parte emocional de las personas. En muchos de los milagros el Señor les sanó, por ejemplo, cuando hubo un evento en los evangelios en los cuales el Señor Jesús habló con un sordo y era mudo también. Y el Señor se acercó a él y se aseguró de que el sordo pudiera entender lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Ese sordo simplemente pudiera haber recibido su milagro y ya, pero el Señor se acercó a él, se puso frente a él y le dijo, éfata, una palabra simple que él podía leer sus labios y entender, y se acercó a él y le sanó. Y ahí estaba sanando su cuerpo, pero también estaba sanando su alma. El Señor liberó a muchos lunáticos, a muchos endemoniados, a muchos que tenían ataques epilépticos. El Señor se centró también en sanar el alma de las personas. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Al Señor no le importa nada más nuestro espíritu, le importa también nuestra alma, nuestras emociones, le importa también nuestro cuerpo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y como decía el corito antiguo, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. ¿Cómo decía el corito? ¿Qué más decía? Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Lo sigue haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que todos en algún punto de nuestra vida nos enfermamos, nos hemos enfermado. Por tanto, tenemos la necesidad de sanidad. Hagamos algunas preguntas prácticas hablando de las sanidades, con lo que he dicho hasta ahora. ¿Qué papel juega la iglesia local cuando sus miembros se enferman? Esa es una buena pregunta. Otra pregunta, ¿la iglesia solo debe ocuparse de la enseñanza bíblica para sus miembros o también debe ocuparse de procurar su bienestar integral, espíritu, alma y cuerpo? Otra pregunta, ¿cómo debe reaccionar la iglesia ante la enfermedad no solo de los miembros sino de los que están afuera, de los incrédulos? Vamos a responder esas preguntas el día de hoy. Quiero comenzar diciendo que se ha popularizado la idea de que Dios puede sanar a los enfermos, porque es poderoso. O sea, Dios puede. Pero esta idea que anda por ahí rondando es que pues Dios no va a usar a personas para sanar a los enfermos. Dicen ellos, Dios puede sanar a los enfermos, pero no va a usar a personas para sanar a esos enfermos. Y esta idea ya de entrada es confusa, ¿no? Porque si creemos que Dios es poderoso y que sigue siendo poderoso, creemos que las personas se siguen enfermando, pero de pronto nos tiran esta idea de que Dios no usa personas para sanar a los enfermos, viene a ser confuso. Porque cuando alguien que piensa así se enferma, pues ¿qué hace? Obviamente no va a pedir que oren por él, ¿no?
Porque si él dice, yo creo que Dios puede sanarme en este caso, ¿no? Dice esta persona, pero no creo que use a las personas. Entonces cuando me enfermo, pues ¿para qué pido oración? Si Dios no va a usar a nadie para sanarme. Y si alguien ora y me sano, pues ya esa persona fue la que me sanó. ¿Me explico? Y entonces entro en un problema. Cuando una comunidad de creyentes que piensa así y uno de sus miembros se enferma, ¿qué pasa? Pues simplemente le dicen, vaya al doctor, tómese sus medicinas y ya. Hay comunidades de creyentes que así se mueven, así se manejan. ¿Te enfermas? Nada de orar, ¿eh? No, cuidado. No vaya a ser que ores y se sane la persona y le robes la gloria a Dios. Y dicen, no, ve al doctor. Y tienen fe en que el doctor va a sanar a la persona. O sea, no en los creyentes, pero el doctor sí, ¿no? Tienen fe en que la medicina va a hacer su efecto. Y después de que hace su efecto la medicina, dicen, el Señor lo sanó. Así se manejan algunos. Notemos algo importante. En esos escenarios hay algo que se está anulando. No sé si alcanzas a captar qué es lo que se está anulando. La oración. La oración se está anulando. Es algo esencial en los creyentes, el que oremos. Pero en una comunidad de creyentes que piensan que Dios puede sanar, pero no usa a personas, queda fuera la oración. Y queda la confianza en la ciencia, en la medicina, en el doctor. Y quiero aclarar, no estoy diciendo no vayas al doctor, no te tomes la medicina. No estoy hablando de eso, estamos hablando del poder de Dios. Además de anular la oración, esta idea también apaga un elemento muy importante en la comunidad de creyentes, y es la fe. Diga, la fe. Transmite la idea de que Dios puede sanar a las personas, pero lo más probable es que no lo haga. Así que pues tendrás que aceptar tu enfermedad como un trato de Dios. ¿Has oído eso? De hecho, el tema de la próxima semana es ese precisamente. Esta otra idea de que si estás enfermo, pues no pidas que oren por ti, porque no vaya a ser que alguien ore por ti, te sanes y entonces ya estás en contra, ¿no? de esta idea. Así que bueno, si te enfermas tienes que aceptar que estás enfermo y bueno, esto es un trato de Dios únicamente. Algo así como Dios enferma a sus hijos y casi no los sana. Es lo que comunica esta idea. Y yo decía, estoy hablando de nuestra iglesia. Yo no quiero que nuestra iglesia se maneje así. No quiero que nuestra iglesia en la práctica sea así. Y ves a un hermano enfermo y le dices, no, pues tómese su medicina, hermano. Y me confieso culpable de eso. Hay veces algunos de ustedes me han dicho y después yo me quedo, pues hubiera orado por él, ¿verdad? Pero es que se nos meten estas ideas en la cabeza. Se nos meten esto de que, pues es que no me quiero ver muy acá, muy espiritual hoy, no me quiero ver muy pentecostal. No, está enfermo el hermano, aunque sea de dolor de panza, pues ora por él, es lo que dice la palabra. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero fíjate cómo esto nos llega a golpear de alguna manera. Y queremos apartarnos de prácticas, etcétera, y terminamos matando la oración, matando la fe, o apagando la oración, apagando la fe. Y planteando estas ideas de que en la práctica Dios más bien enferma a sus hijos en vez de sanarlos, o muy poco los sana, más bien los enferma. Cosas raras, ¿no? A lo largo de la historia, el hombre siempre ha buscado a Dios cuando su salud está afectada. ¿Cuántos dan fe de eso? ¿Cuántos conocen a personas que nunca se acuerdan de Dios y se enferman y se acuerdan de Dios? O a lo mejor tú fuiste uno de ellos, ¿no? Decía el general MacArthur que en las trincheras, en la guerra, no hay ateos, se acaban los ateos. Claro. Y cuando nos enfermamos, hasta el más ateo, ay Dios mío, ayúdame, ¿no? Cuando los médicos pues, ya llegan a sus límites, porque tienes esa idea de que no, voy al doctor, bueno, el médico, el doctor te dice, ¿saben qué? No podemos hacer nada por usted, ya vayas a su casa a morirse. Es ahí cuando a muchos se les acaba su ateísmo. Y es ahí en donde a muchos creyentes se acuerdan que tienen un Dios poderoso y se acuerdan que Dios puede sanarles. Así que decía que el hombre por lo general siempre busca a Dios cuando su salud está afectada. Sin embargo, parece que un gran sector en la iglesia está ignorando esta realidad. ¿Por qué un gran sector en la iglesia está anulando esta realidad de que las personas cuando están enfermas son más sensibles a Dios? Bueno, porque está reaccionando ante una situación. Y una situación que es lamentable, una realidad. Los medios de difusión han hecho evidentes los abusos, han hecho evidentes los malos usos de la oración por sanidad. Es frecuente ver en redes sociales o en televisión, si es que todavía existe eso de la televisión,
publicidad de noches de milagros, ¿no? Noches de sanidades. Y estas noches de sanidades así en grande, en donde en el banner, en la publicidad, aparece el sanador ahí, ¿no? O sea, eso se ha visto. Eso no lo podemos anular. Y sería yo deshonesto si no planteo esta realidad. Este tipo de eventos prometen sanar a todos los enfermos. Trae a tus enfermos, ven por tu milagro. O sea, es una garantía, ¿no? Ven por tu milagro. ¿Por qué? Porque el predicador es bien ungido. Viene desde Guatemala o desde Costa Rica o desde donde sea, ¿no? Y viene el ungido y va a sanarlos a todos, así que ven por tu milagro. Bueno, este tipo de eventos, como dije, prometen sanidad a todos porque el predicador es muy ungido. Y también algo que es particular de ese tipo de eventos, no de todos, pero estoy hablando generalmente, algo que es particular es que falta algo, y es la predicación de la palabra. Hay poca o nula palabra de Dios. Hay milagros que pues a veces son dudosos, ¿no? Y paran al brother que estaba en la silla de ruedas y no es que no podía caminar, es que simplemente pues andaba incómodo y lo pusieron ahí en la sillita más comodito y lo paran, ¿no? Y el Señor lo sanó. Espérate, pues, sí podía caminar. Y milagros como estos, ¿no? Dudosos, y exaltación al hombre de Dios, al siervo de Dios. No puede faltar, por supuesto, una grotesca colecta de dinero, además del cobro de la entrada, ¿no? Te cobran la entrada por ver al ungido, por recibir tu milagro, y aparte recogen una jugosa ofrenda a cambio de la sanidad. O prometiendo sanidad, es que tienes que pactar con Dios para recibir tu sanidad. Y mientras más grande sea tu enfermedad, más grande debe ser tu ofrenda. Y tú le crees a Dios, bueno, muestra tu fe no con tus obras, sino con tus billetes, ¿no? Con tu transferencia, etcétera. Algunos de nosotros presenciamos estas situaciones. A lo mejor tú no, yo sí, yo lo vi mucho. Y yo sé que muchos de ustedes presenciaron este tipo de eventos, o a lo mejor iban a una iglesia en donde esto era cada semana, ¿no? Yo estoy consciente de eso. A lo mejor tú mismo fuiste engañado, o un familiar tuyo fue engañado. Tal vez has sido objeto de burla por causa de estas cosas, por causa de estos charlatanes que aparecen ahora en televisión siendo expuestos de que son un fraude, de que tienen nexos con el narcotráfico, que han caído en adulterio, cosas terribles, y los exponen en televisión secular, y después ha sido la burla de tus familiares y tus amigos. ¿Y a poco tú eres de esos tontos que les quita el dinero el pastor? Tal vez te ha ocurrido a ti. Definitivamente todas estas prácticas son incorrectas. Definitivamente todo esto es algo abusivo, y qué bueno que reconozcamos eso. Qué bueno que reconozcamos que este tipo de eventos son algo reprobable, y es bueno también que reaccionemos. ¿Me explico? No solamente quedarnos en no, pues eso está mal. Bueno, hay que reaccionar, es bueno reaccionar. Es normal que cuando algo malo nos ocurre, reaccionamos. Por ejemplo, si te tropiezas en un lugar, ¿verdad? Vas caminando y te tropiezas y todos te ven y se burlan de ti porque te tropezaste. La próxima vez que vuelves a pasar por ahí, te fijas bien, ¿no? Antes de pasar, y dices, no, mejor me voy por otro lado. Eso es normal. O sea, es normal que cuando algo malo ocurre, nosotros reaccionemos. Pero en este tema que estamos hablando, hay reacciones que no son normales. Peor aún, son antibíblicas. Vamos a ver algunas de estas reacciones. Una de esas reacciones es irse hasta el otro extremo. O sea, no es que voy a pasar por allí con cuidado o fijándome, no. Es nunca voy a pasar por allí, ¿sí? O sea, es irse hasta el otro extremo. Decir que las sanidades ya no son para ese tiempo. Ese es el otro extremo. No, los milagros, las sanidades ya no son para ese tiempo. O sea, como vi abusos, como vi charlatanes, etcétera, ahora digo, las sanidades no son para este tiempo. Decir que las sanidades fueron para demostrar que Jesús era el Mesías únicamente. Decir que las sanidades realizadas por los apóstoles fueron únicamente para darle autenticidad al mensaje que predicaban los apóstoles. Decir que los milagros y sanidades tuvieron un lugar en un muy corto periodo de tiempo, mientras que el Nuevo Testamento se terminaba de escribir. Bueno, todo eso, mis hermanos, que yo dije, no tiene ninguna base bíblica. ¿Qué dije? Dije lo que dicen algunos, que las sanidades fueron únicamente para demostrar que Jesús era el Mesías. Eso no hay ninguna base bíblica para eso.
Decir que las sanidades realizadas por los apóstoles solo era para darle autenticidad al mensaje que predicaban, tampoco eso está en la Biblia. Que solo eran para eso, tampoco está en la Biblia. Decir que los milagros y sanidades fueron solamente para un periodo de tiempo muy corto, mientras que el Nuevo Testamento se terminaba de escribir, tampoco hay base bíblica para eso. Todas esas son únicamente suposiciones, diga suposiciones. Son especulaciones únicamente, son únicamente teorías, eso es lo que son. Y no podemos construir nuestra vida cristiana, ni tampoco hacer iglesia desde simples suposiciones, teorías o falacias. Los que se van a este extremo se apoyan precisamente en eso, en argumentos falaces para darle validez a su teoría. Dicen cosas como: ya tenemos la palabra de Dios y no necesitamos milagros ni sanidades. Eso lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. No me molesto repetiros las mismas cosas, decía Pablo, y para vosotros es seguro. Escucha el argumento y usa el discernimiento espiritual que el Señor te dio. Ya tenemos la palabra de Dios, no necesitamos sanidades ni milagros. ¿Sí? Hasta me vi bien acá, ¿no? Muchos likes. Pero ahora usa el discernimiento. Tengo la palabra de Dios, no necesito sanidades. A ver, si yo uso el discernimiento, digo: ¿y quién dijo que tenía que escoger entre la palabra de Dios y las sanidades? Eso se llama falsa dicotomía. ¿Quién dijo que las sanidades anulan la palabra de Dios? ¿O que la palabra de Dios anula las sanidades? ¿De dónde saco eso? De la Biblia, ¿no? Porque la Biblia me habla de sanidades. Entonces, ¿de dónde lo saco? O dicen otra falacia de que el milagro más grande que recibimos es la salvación. Y si lo tenemos, no necesitamos nada más. También, suena bien. Pero a ver, usemos el discernimiento. ¿Tengo la salvación? Sí. ¿Pero no necesito sanidad? Pues sí, porque me enfermo. Entonces, ¿quién dijo que tengo que escoger entre salvación o sanidad? ¿Acaso las sanidades anulan la salvación? Si le pregunto a Jesús, me va a responder que no, porque Él sanó a muchos y salvó a muchos. ¿Acaso la salvación anula las sanidades? Tampoco, o sea, no tiene sentido, pero porque me lo dice el predicador que es muy popular, el predicador que es de sana doctrina, yo me lo trago todito. ¿Y saben por qué? Porque esta reacción me resulta cómoda. Claro, me estafaron, entonces ya no quiero tener nada que ver con los que me estafaron. No quiero que me relacionen con los que me estafaron. Entonces, esta teoría, estas hipótesis me quedan bien, porque me ayudan a reaccionar de forma cómoda. Ahora ya no tengo que batallar con esto. Ahora sí, ya. Estoy en mi comodidad, nomás sentadito, oyendo un mensajito y me voy y adiós. Y si me enfermo, pues bueno, del aguijón en la carne. Es un aguijón en la carne. Como Job, Dios me quiere enfermar, Dios me quiere machacar ahí y bueno, pues ni modo. Jehová dio, Jehová quitó. Se pone bien Job, ¿no? Cuando usamos un poco el sentido común nos damos cuenta de que esos argumentos caen por su propio peso. Sin embargo, los prejuicios siguen allí. La vergüenza por los abusos y por los malos usos en cuanto a las sanidades milagrosas siguen allí en muchos creyentes, yo lo sé. Y lo he visto incluso en nuestra comunidad local, a quien estoy yo hablando, ¿no? O sea, esto que nosotros vemos el día de hoy no surgió de la noche a la mañana. ¿A qué me refiero? Orar por los enfermos, dar testimonios, ver sanidad. No fue de la noche a la mañana. Los que están desde el principio de la iglesia saben que no fue así. Saben que hemos tenido que ir sembrando la palabra, sembrando la semilla de la palabra, esperando a que el sol le pegue a la semilla, que el agua le caiga a la semilla y empezar a trabajar. Esto no es algo de la noche a la mañana. ¿Qué le pasó al pastor? Ahora se hizo pentecostal. No, espérate, o sea, hay que enseñar la palabra de Dios, hay que tener paciencia para que la palabra haga su efecto. No hay que ser un erudito para reconocer el poder supremo de Dios, ¿verdad que no? O sea, hasta la persona más sencilla puede reconocer el poder supremo del Señor. Dios es todopoderoso. Diga, Dios es todopoderoso. ¿Qué implica eso? Implica que para Él no hay nada imposible, como dice Lucas 1:37. Él es capaz de sanar cualquier enfermedad y nadie dudamos eso. Así seas de los que
creen en la continuidad de los dones o seas cesacionista, no puedes negar que Dios es todopoderoso y que es capaz de sanar cualquier enfermedad. Además, Dios es soberano. Ese es uno de los atributos que más se ha hecho popular últimamente. Hubo un tiempo en donde era el amor de Dios. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Bueno, ahora el más popular es Dios es soberano, Dios es soberano, Dios es soberano. Bueno, ¿qué significa que Dios sea soberano? Significa que Él puede hacer lo que Él quiera hacer, porque Él es Dios. O sea, Él es todopoderoso, pero también Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Nadie tiene por qué pedir explicaciones a Dios porque Él es soberano. Así que si Él es poderoso y puede sanar cualquier enfermedad, y Él es soberano también para hacer lo que Él quiera, y si Él quiere sanar a alguien, lo va a hacer, sin importar las tradiciones de hombres, como estas que mencioné hace un momento, sin importar esas teorías, sin importar todo eso. Dios, si quiere sanar a alguien, lo va a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Ante estas realidades, hay algunos creyentes que están un poco más abiertos. Primero hablé del extremo, ¿no? Irse hasta el otro extremo, pero luego hay un extremo más tenue. Yo les llamo cesacionistas de closet. O sea, algunos que están un poco más abiertos a que una persona enferma pueda ser sanada por Dios. O sea, no dicen, no, eso ya acabó cuando se terminó de escribir la Biblia. No, hay unos que son un poco más abiertos. Se llaman a sí mismos abiertos pero cautelosos. Así se llaman ellos mismos. Yo les digo cesacionistas de closet, como dice, pero ellos son abiertos pero cautelosos. Ese grupo de creyentes es en donde la frase creo en las sanidades pero no en los sanadores encaja muy bien. Repito la frase, creo en las sanidades porque Dios es todopoderoso, porque Dios es soberano, pero lo que no creo es en los sanadores. En otras palabras, creen que Dios puede sanar al enfermo porque es todopoderoso, pero no creen que Dios use a personas para sanar a ese enfermo. Y la pregunta es, ¿entonces cómo? O sea, ¿tú crees que Dios puede sanar a la persona? Sí, pero no creo que pueda usar a alguien para sanar a esa persona. Entonces, ¿cómo? Es la pregunta. ¿Cómo? Entonces, nomás me espero así, a que Dios sane a la persona, así. ¿No habría que orar? No, porque si la iglesia ora por esa persona y se sana, pues Dios estaría usando a la iglesia. Y eso va en contra de esta idea de creo en sanidades, pero no creo en sanadores. A fin de cuentas, el que dice que es abierto pero cauteloso, está igual que el que no cree en las sanidades, ¿no? Es lo mismo. Estás igual. ¿Por qué? Porque no esperas que sucedan estas cosas en tu día a día. Son solo una remota posibilidad, ¿no? O sea, cuando vino Jesús, milagros, 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 sanidades, sanidades. Y Lucas dice, si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hizo, no cabrían en los libros. Todas las cosas que el Señor hizo y las sanidades que el Señor hizo. Pero ahora ellos, de este lado, ahora estamos en un mejor pacto, supuestamente, pero en este mejor pacto pues ya no hay. O sea, es una remota posibilidad que el Señor pudiera hacer por allí, ¿no? Decía, el que es abierto pero cauteloso es igual al que no cree. Hasta ahora he presentado el problema, he presentado ambos extremos, ¿no? El extremo de los milagreros, charlatanes, de los que niegan el poder de Dios. He presentado el otro extremo que dice, no, todo eso ya terminó, y el que está en intermedio, cree que está en intermedio, que dice, pues yo soy abierto pero cauteloso y eso pudiera pasar muy remotamente. Bueno, ahora veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Está listo? Comenzaré por decir o repetir que no hay evidencia bíblica para sostener que el Señor ya no sana usando a personas. No hay un solo versículo que nos muestre o que aparente decir que Dios ya no usa a personas para sanar a otros. Por otro lado, la evidencia bíblica para afirmar que Dios sana usando personas es abrumadora. La historia de la iglesia en Hechos relata esta realidad de las sanidades a través de personas, ¿sí? Personas orando por otras y estas personas sanando. En la historia del libro de los Hechos vemos que era algo natural, algo normal, ¿no? Así como, salió el sol, o sea, lo más normal en la iglesia. Voy a dar respuesta al extremo incrédulo, los que niegan que Dios sana hoy. Respuesta con la palabra de Dios. Las sanidades de Jesús, efectivamente, fueron para demostrar que Él es el Mesías, por supuesto, pero también hubieron otras razones. Por ejemplo, su compasión y su misericordia. Hay muchos ejemplos de cómo el Señor sanó simplemente por compasión y por misericordia.
También vemos que las sanidades de Jesús fueron para darle gloria al Padre y para glorificar al Hijo. Eso está en Juan 11:4. Pero también vemos que las sanidades fueron en respuesta a la fe de aquellos que se acercaban al Señor. Está ese ejemplo de cómo el Señor Jesús estaba predicando en una casa, la casa estaba repleta, no se podía entrar, no cabía ni un alfiler ahí, y entonces unos amigos hacen un hoyo en el techo, tranquilo, empiezan a hacer el hoyo, bajan en un lecho a un amigo de ellos paralítico para que el Señor lo sanara. Y dicen los evangelios, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces vemos cómo también los milagros fueron hechos en respuesta a la fe de las personas. No era únicamente para demostrar que Jesús era el Mesías, no era la única razón. Te estoy dando más razones. Las sanidades de Jesús y de los apóstoles estaban anunciando el reino mesiánico. Y ahora, este reino mesiánico, ¿cómo lo podemos conocer? ¿Cómo la palabra de Dios muestra el reino mesiánico? Isaías capítulo 35, versículo 5. Allí podemos ver una descripción del reino mesiánico siendo profetizado por el profeta Isaías, anunciando cómo sería este reino del Mesías. Isaías 35:5. Ahí te va, anótalo, el reino mesiánico, el que vino a inaugurar el Señor Jesús, bajo el que nosotros estamos ahora. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mira, si las sanidades eran para que la gente creyera en el Mesías, es lo que estamos viendo, ¿no? Decía Isaías, va a venir el Mesías y cuando Él venga, todo esto va a pasar, ¿no? Y la gente va a creer en el Mesías. Bueno, si las sanidades eran para eso, entonces ¿no te parece coherente pensar que las sanidades sigan siendo útiles para ese propósito del día de hoy? ¿Para que la gente crea en el Mesías? ¿Para que la gente crea en Jesús? Claro. Sigo respondiendo a este argumento incrédulo. Tenemos la Biblia terminada. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Tienes una de estas? Y a lo mejor en tu teléfono traes todas las versiones. Gloria a Dios que tenemos la Biblia terminada. En muchas versiones, qué bueno. Pero nos seguimos enfermando. Y seguimos necesitando sanidad para nuestros cuerpos. Hemos recibido la salvación, el milagro más grande, el milagro del nuevo nacimiento. Sin tener que volver al vientre de nuestra madre, nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu. Gloria a Dios. Pero seguimos necesitando sanidad cuando nos enfermamos. El milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento, no anula los milagros de sanidades que podemos recibir. Salmo 103, versículo 3, es uno de los pasajes en los que he estado reflexionando mucho, porque en unas cortas palabras el salmista nos muestra estas dos caras de la moneda, ¿no? Sanidad y salvación, o salvación y sanidad. Salmo 103, versículo 3, y hay una canción que cantamos nosotros de este texto. Dice la palabra de Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos han recibido perdón de Dios? Yo he recibido perdón de Dios. He recibido perdón por mis pecados. Dice, todas tus iniquidades han sido perdonadas por Él. Escucha eso, ¿eh? Todas, mi hermano, mi hermana. Y dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es lo que dice la palabra. Todos mis pecados fueron borrados. Un historial nuevo delante del Señor. Y ese historial nuevo tiene el rostro de Cristo. Su justicia nos ha sido imputada a nosotros. Su justicia nos fue aplicada a nosotros. Han sido perdonados todos nuestros pecados pasados. Y si pecamos, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos para con el Padre. Sí se lo sabe. Y si confesamos nuestros pecados, somos perdonados. O sea, está garantizado que el Señor nos va a perdonar si nosotros nos arrepentimos, ¿no? Si nosotros confesamos nuestros pecados. Bueno, está el perdón de Dios. Él perdona todas nuestras iniquidades, pero fíjate lo que dice después, porque algunos ahí se quedan. El que sana todas tus dolencias. ¿Usted cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Yo creo en ella. Y la palabra de Dios me está diciendo, hay perdón, sí, pero también hay sanidad. Él es el que sana todas tus dolencias. Y no me vaya a salir alguien con el rollo de no, son dolencias espirituales. No, brother, o sea, a mí me duele la rodilla, va a decir alguien, ¿no? A mí me duele la espalda, me duele todo, pastor. Bueno, el Señor sana todas tus dolencias. El mismo que te perdona es el mismo Dios que te sana.
Ahora voy a responder a los agnósticos. O sea, respondí a los incrédulos, yo no creo en eso, bueno, ahí está. Ahora voy a responder a los agnósticos, es decir, a los que son abiertos pero cautelosos. Hermanos, ser abierto pero cauteloso no sirve de mucho, como dije hace rato. Por ejemplo, si alguien es abierto pero cauteloso a la predicación del evangelio, se va al infierno, ¿no? No, yo soy abierto. Pues si cree, no, yo nomás soy abierto. Te vas al infierno. Está aquel rey, ¿no? Que dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pues por poco y te vas al infierno como quiera, brother. O sea, no podemos ser abiertos pero cautelosos a la predicación del evangelio. La Biblia no nos manda estar abiertos a las sanidades. No nos manda solamente estar abiertos a las sanidades. Nos manda a procurar los dones espirituales, como dice 1 Corintios 14:1. Dice, procurad los dones espirituales. Y uno de los dones espirituales son las sanidades, que están en 1 Corintios 12:9. Los hombres que llevaron a ese paralítico, que mencioné hace un momento ante Jesús, que hicieron un hoyo en el techo, no parecía como que estaban nomás abiertos, pero cautelosos, ¿no? No. Se veía que estaban con todo. Mira, leamos los Marcos 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Bueno, una persona que está simplemente abierta no haría eso. O sea, abierto estaba el techo por la fe de estos hombres, ¿no? No parecía que estaban, yo estoy solo abierto. Una persona que solo está abierta es una persona que realmente no cree. Es un agnóstico. Un agnóstico es uno que no niega algo, pero tampoco lo acepta. Ese es un agnóstico. O sea, yo no lo niego, pero tampoco lo acepto. No tengo evidencias suficientes para aceptarlo. Mucho menos lo procura, ¿no? Porque si no lo aceptas, pues ¿cómo lo vas a procurar? Dios es poderoso para sanar y lo va a hacer porque es soberano. Sin embargo, a Él le place usar a personas. Estoy respondiendo a los que están solamente abiertos. A Dios, en su soberanía, le place utilizar a personas como nosotros para sanar a los enfermos. No solo los apóstoles lo hicieron en la Biblia. Vemos a creyentes que incluso no eran apóstoles y que fueron usados para sanar y para hacer milagros. Ahí les va a los que están solamente abiertos, si hubiera alguien aquí entre nosotros. Tenemos el ejemplo de Esteban en Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban era un diácono. Esteban no era un apóstol, era un diácono y era alguien que servía a las mesas. Sin embargo, hay una característica que vemos de Esteban y era que estaba lleno del Espíritu Santo. Eso es algo que está en la palabra de Dios, ¿eh? Y por cierto, es algo que la palabra nos manda. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Bueno, Esteban estaba lleno del Espíritu. Dice Hechos 6:8, y Esteban lleno de gracia y ¿de qué? De poder. Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder para ser testigos, para hablar el evangelio, pero también poder, ¿para qué? Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ese era Esteban, un diácono. Tenemos a otro llamado Felipe en Hechos 8, ahora, versículo 6, el cual, repito, no era apóstol. Felipe era un diácono. Dice, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, corrijo, el evangelista, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe no era apóstol. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Claro, ¿cómo no va a haber gozo en una ciudad en donde están ocurriendo sanidades, en donde las personas están recibiendo bienestar para su cuerpo? Por cierto, personas que pues no tenemos evidencia de que hayan creído. Tenemos otro caso, el caso de Ananías, en Hechos 9, el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17. Ananías fue este varón de Dios al que le fue revelado que Saulo, el que mataba a los cristianos, se había convertido. Y ahí no acabó el shock, ¿no? ¿Saulo? Sí, bueno, sí. Bueno, se convirtió. Pero además, tú vas a ser usado para sanarle. Y Ananías se quedó más todavía así, ¿no? Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa,
y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Te digo, o sea, decir cosas como esas, no, que eso fue para un tiempo, corto periodo, y salen con sus rollos. ¿Por qué no vamos a la Biblia? Y vemos a un simple creyente llamado Ananías, que no era ningún apóstol, que pues, era un creyente, imponiéndole las manos nada más y nada menos que al apóstol Pablo, para que pudiera recibir la vista y para que recibiera el Espíritu Santo. Miren, esto es tan natural para nosotros los creyentes en la Biblia, que tenemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 5, que la comunidad de cristianos ahí en las iglesias de Galacia tenía este tipo de manifestaciones y era algo tan natural que es mencionado así nada más como, como decía ahorita, salió el sol. Gálatas 3:5, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. O sea, está diciendo, es un hecho, entre ustedes ocurren milagros, es Dios el que hace esos milagros. Les dice, es porque ustedes han creído en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de Cristo. Yo pregunto, ¿tú has creído en el mensaje de Cristo? Bueno, entonces, ¿por qué no esperar lo que les ocurría a los Gálatas? Que hubieran milagros y como algo natural. En la comunidad de creyentes que se apegan a la palabra de Dios, que buscan la santidad, que buscan la oración, ocurren milagros como algo natural. Vemos en Corinto también, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿Acaso la Biblia nos muestra una iglesia que operara en sanidades como algo natural? Sí, tenemos a los Gálatas, pero tenemos también a los Corintios. 1 Corintios 12, 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen, ¿qué? Milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjate cómo la iglesia es una comunidad viva, un organismo vivo de creyentes, un cuerpo de creyentes que han recibido dones. ¿Para qué? Para edificar a otros. Los apóstoles edifican a los creyentes. ¿Por qué? Porque levantan iglesias, porque plantan iglesias, predican, establecen pastores y siguen al siguiente pueblo, al siguiente país, etcétera. Los profetas son aquellos que hablan para edificación, para exhortación de la iglesia, cosas que por supuesto coinciden con la palabra de Dios. Tú puedes venir a la iglesia con una necesidad y diciéndole, Señor, voy a tomar esta decisión, pero ¿cuándo tomo esta decisión? Y lees la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y no te dice la Biblia cuándo debes tomar esa decisión. No está. Necesitas una dirección exacta. Y dices, yo no me quiero mover, y espero tú seas de esos que dicen, yo no me quiero mover si Dios no me lo confirma. No quiero comprar ese auto si Dios no me lo confirma. No quiero comprar esa casa si Dios no me lo confirma. No quiero tomar ese trabajo si Dios no me lo confirma. Ahí está, es bíblico, claro. Dice la palabra que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por supuesto, gloria a Dios. O sea, hay que chambearle, ¿no? El que no trabaje, dice la palabra, que no coma. Pero cómo te encanta comer, ¿verdad? Bueno, entonces hay que trabajar. Está la realidad. Pero ahora llego a un lugar en donde están solicitando empleados, ¿sí? Y llego y les digo, oye, ¿tienes trabajo? Sí. ¿Quieres chambear? Sí, ok. Les das tu currículum y te dicen, ok, vas a trabajar de lunes a domingo de 8 a 8. No, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Dice, no, espérate, o sea, tengo familia, soy cristiano, voy a la iglesia, ¿no? Entonces tomas una decisión y dices, no, ahí definitivamente no, ahí no necesito orar, ¿verdad que no? Si me va a apartar de Dios, me va a apartar de la familia, de la oración, pues ahí como que no hace falta mucho orar, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones en las que parece prometedor el trabajo, parece una buena oportunidad, parece que se están abriendo puertas, pero hay que preguntarle al Señor, ¿sí o no? Ay, me había preocupado porque nadie dijo amén, se quedaron como, ¿a poco sí? No, está buena, éntrale, no. O sea, hay que preguntarle al Señor. Yo que usted lo haría, porque después andamos llorando, ¿no? Pero bueno, entonces dices tú, ok, Señor, ¿qué hacemos? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿No? ¿Qué será? Entro, voy por este trabajo, los dos se ven buenos y todo. Confírmame, hay que preguntarle al Señor. Y te digo, lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis y no te dice, vas a tomar el trabajo ese de las que está en la esquina tal y tal. No, el Señor te lo va a revelar, te va a hablar. Si tú le preguntas, Él te va a hablar, te lo va a mostrar
pues como Él quiera, de forma soberana. A lo mejor utiliza, ahí me detuve, ¿no?, a profetas, o sea, personas que tienen el don de profecía y que antes de venir a la iglesia se prepararon. No dijeron como, oye, iglesia, vamos, yo voy a llegar a las 8:30, no le hace, pero llego. No, que ya estaban esperando el día. ¿Tú eres de esos? De los que estaban esperando el día. Ya va a ser viernes, ya va a ser viernes. Y se alegra mi alma, ¿no?, cuando el viernes se acerque. Ya tengo lista mi ropa, la tengo colgada, lo que me voy a poner ahí el viernes. Ya sé la ruta a la que me voy a ir, tengo mis planes listos y ni se le ocurre a nadie decirme nada porque el viernes es día de iglesia, ¿no? Y no solo eso, estás orando previamente antes de ir a la iglesia y estás orando, Señor, tu palabra dice que vamos a la iglesia a ser edificados. Úsame para edificar a algún creyente. Úsame para edificar a alguien. Y en tus tiempos de oración le dices, Señor, ¿habrá algo que tú le quieras mostrar o confirmar a alguien que he estado orando y que pudieras usarme a mí para que yo pueda darle una respuesta de parte tuya? Algunos piensan que estoy hablando en chino con esto que estoy diciendo. ¿Qué está hablando? No, nomás era de ir, sentarse, cumplir y vámonos. No, la Biblia nos muestra otra cosa, ¿no? Por eso Pablo decía, quisiera que todos hablaran en lenguas, todos. Pero más bien, o sea, si tengo que pedir, que todos profeticen. Porque si todos profetizan, son edificados todos. Por eso decía, procuren los dones mejores, los que traen mayor edificación. Entonces vienes tú a la casa de Dios después de haber orado y el Señor te mostró algo y dices tú, no le entiendo mucho a esto, pero pues le voy a decir al brother, ¿no? De pronto le hace sentido a él. Y le dices, oye, brother, el Señor me mostró esto para ti. ¿Será? O sea, no le vais a caer a la de profeta, ¿no? Así te dice el Señor, os iréis y abriréis. No, cálmate, un sape, ¿no? No, o sea, bien, ¿no? Hermano, tengo esta impresión. Yo puedo equivocarme, tengo esta impresión. No le vais a caer de profeta, repito. Tengo esta impresión, esto, y le explicas, ¿no? Y yo pienso que puede ser esto, pero tú dime, ¿no? La persona a la que tú le estás dando esa palabra profética tiene todo el control, ¿sí? O sea, tú no eres el que se va a agandallar ahí, ¿no? Y así te dicen, no. Tú le dices y la persona te puede decir, ¿sabes qué? No, sí, brother. O no, eso que me estás diciendo no te entiendo nada. Y bueno, ¿qué pasa? Nadie te va a apedrear, como los profetas del Antiguo Testamento. Nadie te va a correr de la iglesia, no. Simplemente, bueno, es un don y como todo don debe de ejercitarse, ¿sí? Los músicos que usted ve aquí no tocaban así como tocan hoy. Empezaron y se les iban y todavía se nos van, ¿verdad? Y esperamos que se nos vayan menos. Bueno, es un don también que recibimos que tenemos que perfeccionar. ¿Y dónde lo vamos a perfeccionar? Pues aquí, en la iglesia. Igual, ¿no? Entonces, hablando de esto solo para ahondar un poquito en lo de profetas. Lo tercero, maestros. También edifican a la iglesia. Los maestros nos enseñan la palabra de Dios. Y yo me gozo que el Señor está levantando nuevos maestros entre nosotros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y quiero aclarar que no fue de la noche a la mañana, ¿eh? No fue así como que, Benja, no voy a ir, tú predícales. No fue así. O sea, han sido años de preparación. Y Dios usó a mi hermano el viernes que estuvo predicando la palabra. Yo me gozaba, venía escuchando en el camino, me venía gozando. Y dije, mira, parecía que no ponía atención en el instituto bíblico, pero sí ponía atención. La vez que estudiamos juntos, sí. Y siempre fue muy brillante. Venga, no le voy a hacer bullying aquí delante. Pero Dios levanta maestros y el hermano Darwin el martes y el Señor va a seguir levantando. La iglesia está para eso, para equipar a los creyentes y para que pongan en práctica sus dones y todos seamos edificados y hay espacio para que todos podamos edificarnos unos a otros. Dice luego los que hacen milagros. Y algunos como que leen el texto y dicen no, apóstoles no, profetas menos, no, maestros sí me gusta, milagros, no. Los que sanan, no, rasgo mis vestiduras. Los que ayudan, ese sí me gusta. Los que administran, también. Los que tienen don de lengua, no. O sea, ¿por qué hacemos eso con la palabra de Dios? ¿De dónde sacamos esas cosas? Estaba leyendo a un autor llamado Artie Kendall y decía él, toma tu Biblia, si no crees en eso, toma tu Biblia y recórtale cada cosa que choque con tus ideas. Y te vas a quedar con un pedazo de Biblia nada más. Bueno, es que tendemos a hacer eso, tendemos a agarrar lo que me gusta y lo que no me gusta, y eso no me gusta porque me incomoda, porque a mí me hicieron esto y porque hay muchos charlatanes y esto. Bueno, sí, ¿hay charlatanes? Sí, los hay por todos lados, pero eso no anula 1 Corintios 12:28, lo que hay en la iglesia. Nosotros creemos, continúo respondiendo
los incrédulos y a los agnósticos, creemos que el milagro más grande que un ser humano puede recibir es el perdón de sus pecados. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. El milagro más grande que una persona puede recibir es el milagro de la salvación. Es un milagro eterno. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora sígame en esto. Presten mucha atención. El milagro más grande es el milagro de la salvación. Dicen algunos, no necesitas nada más si tienes la salvación. Ok, bueno, el milagro más grande es la salvación. Ahora, pregunta, ¿a quién utiliza Dios para que una persona reciba el milagro más grande que es el milagro de la salvación? A ver, claro, respondamos con la Biblia, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Segunda a los Corintios 5:18. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿a quién utiliza Dios para que las personas reciban el milagro más grande, que es el de la salvación? Segunda a los Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios. Después de hablar del que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, diga a mí, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? A nosotros. ¿Qué? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que ya quedó claro, ¿no? Dios, que es soberano, en su soberanía nos otorgó a nosotros, sus hijos, el privilegio para ser embajadores de su palabra. Lo acabamos de leer. Y que los que creen reciban el milagro más grande, que es el milagro de la salvación. Amén. Ahora, ¿por qué nos extraña que también Dios nos otorgue el privilegio de ser un canal a través del cual el Señor haga un milagro mínimo, como es el de la sanidad física? O sea, si comparamos la salvación con la sanidad, decimos, sí, claro, es más grande la salvación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. A través de nosotros las personas pueden conocer a Cristo. A través del mensaje que les predicamos somos usados por Dios. Entonces, ¿por qué nos extraña que Dios pueda usarnos para sanar a un enfermo? ¿Te fijas cómo no tiene sentido? Si se nos ha confiado lo espiritual y lo eterno, que es la salvación, es gran cosa que se nos confíe también lo terrenal y lo pasajero. O sea, ¿qué es un cáncer comparado con la vida eterna? Nada. Bueno, Dios nos confió la vida eterna a nosotros para darle el evangelio a las personas y somos usados. Por eso de ahí viene el término ganar almas para Cristo, ¿no? Me gané esta alma para Cristo, ok. Bueno, son lo más grande. ¿Y el cáncer? Algo mínimo al lado de la salvación. Pues claro que seré usado por Dios si Él quiere usarme para sanar un cáncer. En Mateo 28, 19 al 20 tenemos la gran comisión. El Señor nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Pero fíjese bien, también nos mandó a enseñarles todas las cosas que Él nos mandó. Él nos mandó a ser imitadores de Él mientras que estuviéramos en la tierra. Él ascendió a los cielos después de haber resucitado y antes nos dio la gran comisión y dijo, lo que vieron de mí, vayan y háganlo. Prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios. Eso fue lo que enseñó el Señor. Mateo 10:8, por si lo estabas dudando. Mateo 18. ¿Qué les mandó el Señor a sus discípulos para que predicaran? Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No andes haciendo todo esto por cobrar, ni cambiando por pacto y que cuán grande es tu milagro y tu ofrenda, nada de esas cosas. De gracia recibiste, de gracia da. Pero ese mandamiento está ahí en la palabra de Dios. Si no te gusta lo puedes recortar, pero no te lo recomiendo. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Lucas 10:9. Porque esto pudiera decir alguien, bueno, eso se lo dijo Jesús a los 12. Ok, bueno, están también los 70, brother. En Lucas 10:9. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, en la ciudad en donde fueron a predicar estos 70, ¿no? Iban a ir. Y decirles, se ha acercado el reino de Dios a vosotros.
sea, entren a las casas y a donde entren, si hay enfermos, no se vayan sin orar por ellos. Sánenlos. Y fíjate cómo el Señor no les dice, oren para ver si se sanan. No, el Señor estaba dando por hecho, sanen a los enfermos. O sea, hay una garantía de parte de Dios. En la Gran Comisión vemos que salvación, sanidades y milagros estaban contemplados para continuar. Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. Este es un paralelo de Mateo 28, la Gran Comisión. Y vemos aquí cómo todo esto estaba contemplado para que continuase. El Señor Jesús estaba esperando que esto continuara. El Señor Jesús nunca tuvo en mente una onda de que no, esto va a cesar cuando la Biblia se termine de escribir. Y no. Eso es lo que dijo el Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, no solo a los pastores, no solo a alguien que es bien espiritual. No. ¿Tú has creído en Cristo? ¿Has creído en Cristo? Bueno, estas señales te seguirán. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? Esa es la promesa del Señor. ¿Por qué quieren arrebatarnos esta promesa del Señor? No voy a permitir que nos arrebaten, al menos no en nuestra iglesia. Si en otro lado quieren arrancar esta promesa e incluso decir, no, eso no está en los mejores manuscritos, ese texto es espurio, etc. Bueno, allá es su rollo, allá le darán cuentas a Dios. Pero yo creo en que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y la palabra me está exhortando a mí y me está diciendo, esto va a ocurrir. Claro, si nosotros lo creemos y lo pedimos. Santiago dice, no reciben, ¿por qué? Porque Dios ya no lo hace, porque Dios se le acabó el poder. No piden porque no reciben. Y andan pidiendo, pero andan pidiendo otros rollos. ¿Por qué no piden lo que está en su palabra? Si ustedes piden algo conforme a mi voluntad, yo los escucho, dice el Señor. ¿Sí? Pero pedimos cosas que no son, o a lo mejor sí, a lo mejor no, pero esto está allí. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, Señor, quiero hacer esto? Esto que está aquí en tu palabra, yo lo quiero hacer. Tú lo prometiste, úsame para hacerlo. Y el Señor va a responder. Si le pides, Él te va a dar. Y así fue. En el desarrollo de la iglesia primitiva, no solo en Hechos, también en Galacia, en Corinto, vimos que era algo natural. Dios reparte dones de sanidades a los creyentes. Conectamos Marcos 16, 17 con 1 Corintios 12, versículo 7. Porque la Biblia se interpreta con la Biblia. No es mi idea, una suposición, una posibilidad, una hipótesis. No. Falacias menos. No, es la Biblia con la Biblia. Jesús prometió, los que creen van a sanar a los enfermos, van a orar, van a echar fuera a los demonios, etc. Ahora vamos a la Biblia, 1 Corintios 12, 7, y vemos a la iglesia ya cumpliendo lo que el Señor Jesús les dijo que hicieran. Ahí ya la iglesia en funcionamiento. 1 Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Ahí está lo que decía. Porque a este, poniendo el ejemplo de uno, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro, ¿qué? Dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué dice? Como Él quiere. No es como yo quiero o no quiero, es como Él quiere. Esos dones de sanidades, ¿para qué son? A ver si hay alguien que está despierto a esta hora. Los dones de sanidades, ¿para qué son? Para sanar a los enfermos, ¿no? Mira qué revelación tenemos, ¿no? Tremendo. Y si vemos aquí el texto que leímos, dice dones de sanidades, está en plural. No dice don de sanidad, dice dones de sanidades. Hay que distinguir eso. Eso es porque Dios usa a algunos creyentes para que sanen a otros, pero no es en todo momento. Ni siquiera los apóstoles hicieron eso. Lo hemos visto ya en la palabra. Incluso tenemos a Pablo diciéndole a Timoteo, por causa de tus múltiples enfermedades en el estómago, ya no tomes esa agua cochina, usa de un poco de vino, que era jugo de uva, no se emocione, no era del que te pone así, no. Le estaba dando un remedio casero Pablo a Timoteo. ¿Acaso Pablo no oró por Timoteo? Claro que oró, no se sanó. Entonces, bueno, pero en otras ocasiones Pablo llegaba y en toda una isla sanaba a todos los que estaban en la isla. Bueno, eso era como Dios quería.
No era Pablo que tenía los superpoderes, sino era Dios a través de Pablo sanando como Él quería, a quien Él quería, cuando Él quería. Y esto es de lo que tratan los dones de sanidades. Es de acuerdo a la soberanía de Dios, pero también de acuerdo a la fe del emisor. También de acuerdo a la fe del receptor. O sea, de acuerdo a la fe del que va a orar, que dice, voy a orar creyendo que el Señor va a sanar a esta persona. Eso requiere fe. No es así como que, bueno, voy a orar, ya cumplí. No, orar esperando que el Señor sane a la persona. Miren, hay veces que las personas oras por ellas y les preguntas, ¿cómo te sientes? Y no tienes que decir, ya me sanó el Señor. No, si no te sanó el Señor, pues no tienes que mentir, ¿verdad? Entonces dices, me siento igual, no cambió nada. Ok, bueno, voy a orar por ti otra vez, esperando que el Señor te sane. ¿Quién hizo eso? Jesús. Sanó un ciego, ¿verdad? Lo tocó y le dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo ves? ¿Verdad? ¿Cómo ves? No, pues veo a los hombres como árboles, ¿no? Ok, bueno, otra vez le impuso las manos, ahora sí ya veo bien. Bueno, si eso lo hizo el Señor, ¿cuánto más nosotros, no? Que tenemos imperfecciones, etcétera, y que nuestro don está, y nuestra fe a veces está como ahí, ay, voy a orar, no voy a orar. Pero también la fe, Dios opera conforme a la fe del receptor, del que va a recibir. Porque cuando nosotros, en primer lugar, pedimos oración, es porque estamos esperando la respuesta de Dios, ¿no? O sea, hermanos, oren por mí porque tengo esto. Espero que no nada más lo hagas por cumplir, ¿no? No, pues ya lo puse ahí. Y también de una vez, pues voy a que me lean el horóscopo y el café. No, o sea, pido que oren porque sé que Dios escucha las oraciones de su pueblo y porque además leímos que el Señor a algunos les reparte dones de sanidades. Y el Señor utiliza a personas para sanar a otros. Lo maravilloso es que cualquiera de nosotros podemos ser usados por el Señor para que un enfermo sea sanado. Cualquiera de nosotros, cualquiera. Leímos que es según el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que habita en mí es el que habita en ti. El mismo Espíritu Santo que me repartió dones a mí, te repartió dones a ti. Así que cualquiera de nosotros tenemos un mismo espíritu, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, así que todos podemos ser usados por el Señor, siempre y cuando lo creamos el espacio y la otra persona también lo crea. Algunos son usados más frecuentemente que otros y creo que a eso es a lo que se refiere Pablo aquí. Y también en 1 Corintios 12:28 cuando menciona a los que hacen milagros, personas que son más usadas en esto, personas que, no sé, Dios soberanamente los usa más frecuentemente. Y tú dices, por ejemplo, conozco yo, y les paso el tip por ahí, ¿verdad? Conozco yo a personas que son muy usadas en ciertas sanidades o en ciertos milagros. Por ejemplo, la pastora Vicky de Olivares. Ahí le va el tip para cuando venga. La pastora Vicky es usada por el Señor para orar por mujeres que no pueden concebir bebés. Así que, mi amor, ¿verdad? El Señor la ha usado. Y bueno, si alguien no cree, bueno, pero ahí están los chamacos, ¿no? En la iglesia llena de chamacos en la iglesia, de güirros o de cipotes, como le digan ahí en su país, de mujeres que no podían tener bebé, pero que la pastora Vicky oró por ellas y el Señor les concedió este milagro de poder concebir. Así que bueno, ahí le dejo el tip. Va a venir próximamente, el próximo año, primeramente Dios. Así que bueno, si usted está esperando algo así, el Señor la utiliza a ella frecuentemente en eso. No digo que siempre, no estoy diciendo ella es la infalible, no, pero hay altas probabilidades. Por último, veamos el versículo base para comprobar bíblicamente que Dios usa personas para sanar a los enfermos. Santiago 5:14, y nos vamos acercando a la conclusión. Los de ya del sonido ya saben que cuando digo eso falta media hora. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y nos pregunta Santiago ahora, ¿no? ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Bueno, poquitos. Bueno, dice la palabra, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, la palabra anima a los creyentes a que busquen ayuda en la enfermedad. Nota eso, mi hermano. No es, pues mis problemas no se los cuento a nadie. Nadie tiene por qué enterarse. Bueno, la palabra dice, si estás enfermo, haz algo. Toma la iniciativa. O sea, es el necesitado el que toma la iniciativa, según la palabra de Dios, ¿no? Pero a veces tenemos las cosas volteadas, ¿no?
te enfermas y aparte que te enfermas, te amargas. Pues vas a enfermar más, ¿no? Te encierras y nadie me habló. Estuve enfermo y nadie me habló. ¿Y a quién le dijiste que estabas enfermo? No, a nadie. Pero estuve enfermo y nadie me llamó. A ver, espérame, hermano. A veces se topa uno con cosas como, oye, hermano, ¿cómo estás? Ya mejor, pastor. ¿Qué? ¿Cómo que ya mejor? Pues sí, es que como me enfermé. No, pues, órale, todavía no logro adivinar las cosas, ¿no? O sea, pero si tú haces lo que dice Santiago 5:14, dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y luego viene el mandamiento para los ancianos. Dice, oren por él. Y ahí, como dije hace rato, ya me confesé con usted, ¿no? Hay veces que me dicen, pastor, es que estuve mal, etcétera. Y yo a veces me quedo y como, ay, hermano, pues qué mala onda, hermano, pues tómese su medicina. Y después el Señor me ha mostrado esas cosas y me ha reprendido. Hay que crecer en eso, hay que mejorar en eso. Entonces, bueno, ya estamos a mano, ¿no? Ya me puse a mano con usted. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite tiene, por supuesto, un símbolo que está representando algo. No hay tiempo para tocar en este tema, pero puede haber o no haber el aceite, porque el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, no es el aceite, no es el hermano, sino es la oración. Dice, y el Señor lo levantará. O sea, si las personas se sanan, es porque el Señor está usando, en este caso, a los ancianos. No hay ningún problema en eso. Si un evangelista predica el evangelio y las personas creen, no fue el evangelista el que la salvó, fue el Señor a través del evangelista. De igual forma, no son los ancianos a los que sanan al enfermo, no es el aceite, sino el Señor a través de los ancianos. El texto bíblico dice, el Señor lo levantará. No dice el ungido lo levantará, no, es el Señor el que lo levantará. Así que para ir concluyendo ahora sí, en esta congregación creemos que el Señor es todopoderoso para sanar y hemos decidido obedecer su palabra. En eso estamos. Y mire, yo oro al Señor para que cada vez vengan más personas rotas a este lugar. Eso es. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es su visión? ¿Cuáles son sus sueños, sus metas? Mire, mis sueños, mis metas son que cada vez vengan más personas rotas. Y si me están oyendo, que sepan que los estamos esperando. ¿A qué me refiero con personas rotas? Personas que tienen necesidades, personas que tienen enfermedades. Hace años yo tristemente conocí a un pastor que decía, esto es una iglesia de empresarios únicamente, clase alta únicamente, ¿no? VIP. Somos los VIP del Señor. Aquí los obreros no entran porque son unos mediocres. Aquí habemos solamente líderes. Bueno, mi objetivo está muy lejos de eso. Claro, si viene alguien, un empresario, es bienvenido, todos. No hay que hacer acepción de personas, según la palabra de Dios. Pero mi objetivo es que vengan cada vez más personas rotas, cada vez más personas necesitadas, emproblemadas. Y el Señor puso una carga en mí por la comunidad hispana que ha sido el enfoque sobre el cual nosotros nos hemos ido desde que inició esta iglesia. A lo mejor otro pastor, el Señor le llamó a predicarle a otro sector de la sociedad en este país. Bueno, el Señor a nosotros nos indicó a la comunidad hispana. Y sabemos, platicando yo con otros pastores o tomando como ejemplo a este pastor quería empresarios. ¿Por qué? Y él lo decía desde el púlpito. Yo quiero un Audi, cómprame un Audi. Sí, ese carro que traigo, y traigo un carro nuevo del año, yo quiero un Audi, quiero un auto importado, no quiero uno nacional. Así lo decía él, ¿sí? Bueno, yo entiendo que la comunidad hispana no está entre las que tienen mayores ingresos, pero a mí no me importa, el Señor suple nuestras necesidades. Cuando nosotros nos encargamos de su obra, el Señor se encarga de nosotros. Fue algo que mi pastor me enseñó hace muchos años. Cuando antes de ser ordenados al ministerio, el Señor usó a nuestro pastor. Y bueno, le paso aquí una anécdota, ¿no? Nos sube nuestro pastor Chuy, a su casa y nos enseña en uno de sus cuartos un closet. Me dice, mira, y abre el closet. Dice, todo esto que ves aquí son trajes, vestidos, zapatos, bolsos, cinturones que nos han regalado, hermanos. Nos los han regalado. Y dice el pastor Chuy, muchas de esas cosas, o bueno, lo que tú ves aquí en este closet particularmente, son cosas que nosotros vamos a regalar a otros, porque no nos quedaron.
o no nos gustaron y no los vamos a tener ahí empolvándose. Entonces vamos a ser canal de bendición para otros. Y me dice, y lo que yo te quiero enseñar es que cuando tú te encargas de la obra del Señor, el Señor se encarga de tus necesidades. Si estás caminando en la voluntad de Dios, puedes estar seguro de que el Señor no te va a dejar morir. Y no solo eso, te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o esperar. Es lo que dice la palabra de Dios. Es el principio. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas garras serán añadidas, ¿verdad? Todo. El Señor lo añade, mis hermanos. Entonces yo tengo claro eso y decía, espero que cada vez venga más gente rota, gente que viene con sus problemas de violencia intrafamiliar, de adicciones, de discriminación o víctimas de discriminación, de abuso, etc. Esas son a las personas a las que el Señor nos ha llamado a nosotros a atender. Y yo he podido ver cómo cuando nosotros tomamos esa visión, que es la visión de Jesús, Dios bendice. Un pastor conocido allá en California, fundador de Calvary Chapel, se me fue su nombre ahora, él comenzó así, comenzó su ministerio abriéndole la puerta a aquellas personas que nadie quería, a los hippies en los 70s. Y empezaron a llegar los hippies a la iglesia y algunos decían, ¡ay, nos va a ensuciar la alfombra porque andan descalzos! ¡Ay, no! Y empezaron a hacer su escándalo allí la gente. Y el pastor Chuck Smith les dijo de Calvary Chapel, ¿saben qué? Esa es a la gente a la que nosotros vamos a servir. Y si no les gusta, la puerta sirve para entrar y también sirve para salir. Así que vamos a permitir la entrada de toda esa gente. El que no le guste, pues puede salir. Y sí, se pararon algunos y se fueron. ¿Sí? Pero vinieron muchas personas necesitadas. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer. Por eso decía al principio que esa es la tarea del pastor. Llevar a la iglesia hacia donde Dios quiere que vayan y comunicarle esto a la iglesia. Y qué bueno que usted sepa esto, sepa hacia dónde vamos, sepa hacia dónde nos estamos dirigiendo, y esperemos que el Señor va a hacer grandes cosas, porque cuando hacemos su voluntad, el Señor obra de manera poderosa. Así que decía que hemos decidido obedecer a la palabra de Dios. Por tanto, vamos a seguir orando por los enfermos, imponiéndoles las manos, esperando a que se sanen, no solo por cumplir. Creemos que el Señor nos puede usar para hacer bendición a otros. Y si no vemos sanidad en ese momento, vamos a insistir, y vamos a insistir, y vamos a insistir, porque el Señor no le molesta que insistamos. Decía el salmista, de mañana oirás mi voz y me presentaré a ti, de día y de noche clamo a ti. Y el Señor no le pone nervioso nada de eso, no le molesta nada de eso. Oraremos aún por los que no son creyentes, esperando que reciban un milagro de sanidad y esperando que al recibir ese milagro de sanidad abran su corazón al evangelio que ya usted les ha predicado, porque el evangelio de Dios es poder para salvar, pero también para sanar al enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar, pues claro, orando por los enfermos. Vamos a tomar unos minutos para orar por todos los que están enfermos. Y después de escuchar esto, no creo que le vaya a dar pena pasar acá al frente para orar. Si usted está enfermo, nadie lo va a juzgar, simplemente está enfermo el hermano y se enferma como cualquiera. Y queremos orar por usted. Mira, el Señor está preparando cosas para nosotros, y nosotros queremos estar preparados para cuando el Señor empiece a obrar en maneras más grandes. Estamos orando y ya en planes y ya muy próximos a empezar a entrenar a un equipo de intercesión para poder atender a las personas y no robarle demasiado tiempo a la reunión. Así que son cosas que vienen, y usted vaya pensando ya a quién le ha estado predicando y a quién puede invitar para que venga y oremos por esa persona. No le diga, te garantizo que te van a sanar porque el pastor está bien ungido. No. Simplemente dígale, vamos a adorar a Dios. En ese lugar Dios se manifiesta de manera poderosa. Y cuando Él se manifiesta, ocurren milagros, ocurren señales. Vayamos esperando uno y vamos a estar atendiendo esas necesidades. Pero mientras, hagámoslo. Si usted tiene una necesidad en su cuerpo, le voy a invitar a que venga acá al frente y vamos a estar preparados aquí para orar por usted. Y vamos a hacer algo a partir de ahora, que ya sea una costumbre. La persona que se acerque a orar por usted, usted le va a decir cuál es su enfermedad o cuál es su necesidad, si es el caso. Pero ahorita estamos con enfermedades por dolencias físicas. Entonces usted le va a decir a la persona que se acerque a usted por qué quiere que ore, por qué enfermedad quiere que ore, y así la persona va a saber, ¿no? Entonces vamos a imponer nuestras manos esperando a que sane. Y mientras oran por usted, si usted ha venido acá es porque cree que el Señor le puede sanar. Tiene fe, está dando ese paso
Y mientras que esta persona ora por usted, trate de discernir si está ocurriendo algo en su interior, si algo está pasando en su interior. He escuchado testimonios de personas que tienen problemas en las rodillas, oran por ellos, ponen las manos sobre la rodilla y empieza a tronar la rodilla, ¿no? Entonces usted esté sensible a lo que el Señor pueda hacer, porque hemos venido a eso. Hemos venido al frente a eso, para que oren y recibamos sanidad. Entonces, mientras el equipo que está aquí ahora, los ancianos, se acercan a orar por los que han dado este paso al frente, podemos nosotros, mientras tanto, orar también, porque quizás el Señor te quiera usar. Y miren, voy a hacer esto como una excepción ahora. Si usted cree que el Señor le puede usar para sanar a alguien y está allá y no es de los ancianos, le voy a invitar a que venga, de ese paso también. El Señor le quiere usar también. Usted no pasó a orar por alguien y quiere pasar, puede hacerlo. Solo le voy a pedir que si es varón, ore por un varón, que si es mujer, ore por una mujer, para mantenernos dentro de una línea de respeto entre varones y mujeres. Así que puede hacerlo, y mientras tanto los demás oremos al Señor, pero oremos en voz audible, mis hermanos. ¿Qué le parece? Levantando nuestra voz, que se pueda escuchar nuestra oración. Levanta tu voz y dile al Señor lo que tú quieras decirle. Háblale con tus palabras. Pídele al Señor que obre en esas personas que han venido acá al frente. El dolor de ellos puede ser también tu dolor. No hay enfermedad mínima para el Señor. No hay enfermedad poco relevante. Pues aquel que está padeciendo la enfermedad está siendo afectado. Quizás haya alguien aquí que no puede dormir y que tiene problemas para dormir y que tiene ya tiempo sin poder conciliar el sueño toda una noche. A lo mejor tú dices, eso no es gran cosa, pero para el que lo está viviendo sí. Así que si tú te quedaste ahí, ora al Señor y dile: Señor, obra en mis hermanos, obra sanidad en aquellos que han venido al frente. Usa a mis hermanos que han dado este paso para orar por los enfermos. Úsalos, repárteles dones o repárteles dones de sanidades de diversas enfermedades. Aún una gripa, un virus, una flu, cualquier enfermedad, Señor, repárteles dones a mis hermanos. Tú lo has dicho en tu palabra, tú dijiste: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, sanarán a los enfermos, pondrán sus manos sobre ellos. Y es lo que hacemos hoy, Señor, en obediencia a tu palabra, en respuesta a la fe, saliendo de nuestra comodidad y creyendo en que tú vas a obrar sanidades. Esto no nos vuelve más espirituales o especiales, mejores que otros. Simplemente queremos hacer tu voluntad, Señor. Con humildad queremos hacer tu voluntad y queremos ver cumplido tu propósito. Porque tú no solo quieres hablarnos en la Biblia a través de un mensaje, tú te interesas por nuestro espíritu, pero también te interesas por nuestra alma, por nuestras emociones. Te pedimos, Señor, que restaures a aquellos que emocionalmente venían desequilibrados, aquellos que emocionalmente venían dañados, quebrados, estaban inestables. Que, Señor, tu espíritu y tu poder pueda obrar en ellos y puedan estar nuevamente estables en sus emociones. Toda depresión, toda ansiedad, Señor, tú eres poderoso para eliminarlos. Tú eres poderoso para desaparecerlos. Todo problema neurológico, tú eres poderoso, Señor, y te pedimos que obres de manera poderosa, en obediencia y en fe a tu palabra, que tú elimines cualquier problema en los cerebros, en las mentes, cosas que estén perturbando a nuestros hermanos, para que puedan estar en paz y en su cabal juicio, y que puedan nuevamente volver a esos tiempos de oración, que puedan nuevamente volver a leer tu palabra sin ninguna interrupción, sin ninguna incomodidad, que puedan hacer tu obra sin ningún impedimento. Tú te preocupaste también por los cuerpos enfermos. Tú sanaste pies, sanaste rodillas, piernas,
hiciste andar a los paralíticos. Y hoy, Señor, oramos por todos aquellos que tengan problemas en sus piernas, en sus rodillas, en sus articulaciones, varices en los pies. Que tú obres poderosamente en aquellos que tienen problemas en sus piernas o en sus rodillas o en los pies. Que tú obres, Señor, sanidad, que restaures esas rodillas, esos pies. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti en esa confianza, porque te interesas por nuestras necesidades, porque te interesas por nuestras enfermedades. Tú restauraste también oídos que estaban sordos. Oh, Señor, te pido que si alguien entre nosotros, o más de uno entre nosotros, está teniendo problemas en el tímpano o problemas de tinnitus en el oído, que por tu poder sean restaurados los oídos, sean abiertos los oídos. Lo hiciste y creemos que lo harás, y creemos que lo sigues haciendo. No somos nosotros, es tu poder. No es nuestra santidad siquiera la que lo hace, es tu poder, es tu misericordia, es tu compasión, oh Dios. Señor, tú abriste también las bocas de los mudos. Y oramos, Señor, también por cualquier problema en las cuerdas vocales, cualquier nódulo en la garganta, o incluso cualquier problema respiratorio, de bronquitis, neumonía, cualquier enfermedad en las vías respiratorias o en las cuerdas vocales. Te pedimos, Señor, que sanes poderosamente a mis hermanos. Oramos también por aquellos que están viéndonos a través de la transmisión y que no pudieron estar aquí, o que están lejos, pero que por alguna razón están viendo esa transmisión y tienen fe en que tú puedes sanarles. Señor, oramos por ellos. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermos y que nos están viendo en cualquier país, en cualquier parte del mundo. Gracias, Señor. Señor, tú también limpiaste a los leprosos. Te ocupaste por ellos, Señor, y queremos orar también por aquellos que tienen problemas en la piel, que tienen algún tipo de roncha, algún tipo de alergia, algún tipo de problemas en la piel. Que tú limpies las pieles enfermas, o en el rostro, que tú limpies, Señor, lo que la medicina no puede hacer, o lo que la medicina únicamente puede aplacar y controlar. Que tu mano poderosa toque a aquellos que tienen problemas en su piel, que toque sus cuerpos y les restaure por completo. Daremos testimonio de las cosas que tú haces, daremos testimonio de lo que tú estás haciendo. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando entre nosotros. Y leíamos en Santiago: si hubiere cometido pecado el enfermo, le serán perdonados. Y tomemos también unos instantes, Padre, para que escuches el clamor y la petición de perdón de aquellos que de alguna manera han sido convencidos de que la enfermedad es por causa de pecado. Tú perdonas todas nuestras iniquidades, pero también sanas nuestras dolencias. Gracias, Padre, por restaurarnos de manera completa. Que puedan sentir esa paz que trae tu perdón. Que puedan sentir esa libertad que trae tu perdón. Libertad que trasciende únicamente de lo interno y que se manifiesta hacia lo externo en enfermedad. Sigue obrando, Señor. Sigue sanando cuerpos. Sigue sanando almas. Sigue sanando corazones. Quizás, mi hermano, mi hermana, al haber sido decepcionado por otros, quedó algo en tu corazón en contra de esas personas. Y a lo mejor ves a esas personas y te amargas y les deseas el mal.
La palabra dice que perdonemos. La palabra dice que amemos aún a nuestros enemigos. Y estoy seguro que aquí hay más de una persona que tiene que perdonar a ese pastor que le engañó, a ese pastor que le utilizó, o a ese evangelista. Tú puedes ahora decidir ser libre, decirle: Señor, yo perdono a esta persona, yo suelto a esa persona. En la palabra de Dios vemos a un hombre llamado Esteban, el cual fue usado por Dios para hacer prodigios, para hacer milagros, señales, pero también fue el primer mártir de la iglesia. Y cuando vemos a ese hombre llamado Esteban, decimos: wow, qué tremendo ministerio, qué hombre tan usado por Dios. Pero sabes, Esteban nos mostró su corazón en los últimos minutos de su vida. Cuando era apedreado, decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él era un hombre que había perdonado, era un hombre libre, y era un hombre que estaba dispuesto a perdonar. Pero lo tremendo aquí es que él dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Él no esperaba justicia para sus agresores, para sus asesinos. Él esperaba perdón. Y hoy el Señor te recuerda eso de Esteban: no les desees justicia a los que te estafaron, a los que te engañaron, a los que te robaron. Deja eso, suéltalo. Deséales perdón, deséales gracia, deséales bendición. Y verás cómo el Señor va a seguir obrando en tu vida. Y verás incluso cómo el Señor puede seguirte usando. Y el Señor me mostraba que algunos de nosotros no podemos avanzar en nuestra comunión con Dios. Quisiéramos ser más expresivos en nuestra adoración, quisiéramos ser más expresivos en la alabanza, ser más animados para hablar el evangelio a otros, pero todavía hay cosas en nosotros que no hemos soltado. Todavía hay cosas en nosotros que no hemos perdonado del pasado. Pero Pablo decía: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y a eso te llama hoy. Deja atrás el pasado. Olvida lo que te hicieron, perdona y olvida, porque el Señor quiere llevarte más adelante en tu caminar con Él, a una comunión más profunda, a una adoración más profunda, a una alabanza más expresiva, más libre. El Señor quiere seguir liberándonos. Él nos liberó de la condenación del pecado, pero hay cadenas que nosotros nos vamos poniendo en el camino. No tienes por qué llevar esas cadenas, mi hermano, hermana. Señor, obra en mis hermanos. Espíritu Santo, háblales a mis hermanos, muéstrales, ponles el rostro de esa persona que necesitan perdonar. Pon en su mente ese rostro, ese nombre de esa persona que necesitan soltar, a la que habían estado esperando que tu justicia les cayera. Que puedan ahora cambiar ese sentir y esa esperanza, no de justicia, sino de misericordia, de paz, de gracia, así como tú la tienes con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque traes restauración a nuestras vidas. Gracias porque traes novedad de vida para nosotros, tus hijos. El Señor nos dice en su palabra: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Señor, abrimos nuestro corazón a ti, porque tu palabra es nuestra porción, tus promesas, Señor, las tomamos. He venido ante ti con el corazón en mano. Solo tú puedes sanarme, solo para
ante ti. He venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. Díselo una vez más, he venido ante ti. He venido ante ti, con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. Aquí estoy. He venido ante ti, porque tú eres mi Padre, en ti confía mi corazón. Solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. Levanta tus manos y dile a Jesús que los problemas eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta y eres digno de adoración. Tú eres grande, Señor. Tú eres fiel. He venido ante ti, con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti, solo para ti. He venido ante ti, porque tú eres mi Padre, solo tú lo puedes hacer, solo tú puedes sanarme, porque solo tú eres Dios. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad. Dilo con tu corazón, eres más grande que la tormenta y eres digno de adoración.
descansa mi corazón en ti. Señor, reposa mi alma al único Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios tan grande y fiel. Gracias, Señor. Gracias por ser tan amoroso, porque tu bondad se extiende hasta las nubes. Gracias, Dios. Te honramos y te glorificamos por lo que continuarás haciendo en nuestras vidas. A ti la gloria. Podemos darle un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Tú eres el único digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor, por tu palabra preciosa que nos da esperanza, que nos da, Señor, fortaleza. Esperando, Señor, en tu poder, en tu misericordia, mi Dios. Nos gozamos en tu presencia, Señor. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Tú eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel. Cuando se gozan por esta palabra poderosa que viene de nuestro Señor. Gracias, mi Dios. En tu presencia y plenitud de gozo. A ver, una sonrisa, mis hermanos. Delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Eres mi Dios, mi alma te anhela. Tú eres mi escudo, eres mi refugio. Solo en ti, Señor. Solo en ti yo viviré seguro. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Quién como tú, mi Dios, que me aconseja? Cuando hablas a mi corazón, mi alma se goza y sabe bien. Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce que la miel.
palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. El que es libre, déle un grito de júbilo a nuestro Dios, porque solo por Él tenemos esta libertad y tenemos esa seguridad, por su palabra que es fiel y que es verdadera. A ti sea la honra y la gloria, Señor, porque no hay nadie como tú.